derecha con una velocidad U mayúscula. Y entre ambas placas existe un fluido cualquiera. Entonces, lo que va a pasar es de que cuando se empieza a mover esta placa superior, las partículas o las moléculas del fluido que están componiendo este fluido van a empezar a moverse con la misma velocidad que esta placa superior móvil, con esta velocidad número U, con esta velocidad U. Entonces, todas las moléculas que están en paralelo a la placa, es decir, que están adyacentes a la placa móvil, también se van a empezar a mover con esa velocidad U. Y según nosotros nos vayamos acercando hacia la base, es decir, hacia la placa estacionaria o placa fija, lo que pasa es de que la velocidad del fluido va a decrecer hasta que sea cero. Entonces, lo que está pasando es de que nosotros al aplicar una velocidad a esta placa, estamos creando esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes los vamos a denotar con la letra tau, ¿no? Entonces, un esfuerzo cortante simplemente es la relación de la fuerza que nosotros estamos ejerciendo dividido entre el área de aplicación, ¿no? Entonces, acá tenemos una primera relación donde tau se expresa en unidades de pascales, la fuerza que estamos aplicando es Newton, y la U tiene es unidades de velocidad que son metros sobre segundo. Entonces, lo que hizo Newton ha sido aplicar este experimento en laboratorio y ha llegado a la conclusión de que existen ciertas relaciones. Una de las relaciones nos dice que la fuerza cortante, es decir, tau, que es la resistencia debido a la viscosidad del fluido, es directamente proporcional a la velocidad, es decir, tau es directamente proporcional a la velocidad U. Pero también ha descubierto que este esfuerzo cortante no solamente es directamente proporcional a la velocidad U, sino también tau es inversamente proporcional a Y, donde Y viene a representar la distancia que existe entre la placa móvil y la placa estacionaria. Es decir, esta separación es igual a Y. Entonces, ha dicho que tau es directamente proporcional a la velocidad, pero también tau es inversamente proporcional a la distancia que separa ambas placas. Entonces, lo que ha pasado, o lo que nosotros hacemos en matemáticas, para poder sustituir estos símbolos de proporcionalidad, lo que se hace es insertar o incluir a estas ecuaciones, porque esta de acá y esta de acá básicamente son ecuaciones. Entonces, para poder sustituir este símbolo de proporcionalidad por un símbolo de igualdad, lo que se hace generalmente es ingresar o incluir una constante de proporcionalidad. En este caso, Newton ha descubierto que para poder sustituir estos símbolos de proporcionalidad existe una constante de proporcionalidad llamado nu. Y justamente nu viene a representar lo que es la viscosidad. Entonces, después de haber hecho este análisis, podemos decir que primeramente el esfuerzo cortante tau es igual a esto de acá. Al esfuerzo, a la fuerza dividido entre el área de aplicación, o si reemplazamos los símbolos de proporcionalidad por un símbolo de igualdad, podemos decir que también el esfuerzo cortante es igual a esta constante de proporcionalidad que viene a representar la viscosidad dinámica o viscosidad absoluta, multiplicado justamente por la velocidad de la placa móvil, que es esta U, dividido entre la distancia que separa las placas móvil y la placa estacionaria. Entonces, acá tenemos una relación en la cual nosotros estamos incluyendo el esfuerzo cortante, lo que tenemos la constante de proporcionalidad o lo que es la viscosidad dinámica absoluta, la velocidad de las placas de la placa móvil y la distancia que separa las placas móviles. Entonces, acá, esto de acá viene a representar matemáticamente lo que es el efecto de la viscosidad. Las unidades de viscosidad dinámica o absoluta vienen a ser pascales multiplicado por segundos. En el sistema internacional, la viscosidad, hemos dicho que tiene estas unidades estándar, que es pascales por segundo, o también si nosotros desarrollamos un poco lo que es pascales, podemos decir que es Newton por los segundos dividido entre metro cuadrado, y Newton puede expresarse también como kilogramo entre metro, y eso multiplicado por segundo, ¿no? Entonces, cualquiera de estas tres son las unidades estándar de lo que es la propiedad de viscosidad. Existen algunos ejercicios que vamos a llevar a lo largo del curso, donde nos dice que también la viscosidad en unidades del sistema absoluto tiene la unidad de Poise. Y Poise se simboliza como P mayúscula,
y un poise es simplemente igual a 1 gramo sobre centímetro por segundo. Ahora, existe una variación de la viscosidad según la temperatura. Entonces, para el caso de los fluidos que vienen a ser, que están en la fase líquida, nos está indicando que cuando tenemos mayores temperaturas, lo que va a pasar es de que la viscosidad va a disminuir. Y cuando las temperaturas disminuyen, lo que pasa es de que la viscosidad va a aumentar. Entonces, si nos fijamos en este gráfico y nos vamos al fluido que es líquido, es decir, agua, que está representado por esta curva roja, lo que tenemos es de que para grandes temperaturas, por ejemplo, 80, 100 grados, es decir, grandes temperaturas, lo que pasa es de que la viscosidad va a disminuir. Entonces, para estas temperaturas altas para un fluido, lo que tenemos acá en el eje Y son la viscosidad y nos está indicando que va a disminuir la viscosidad. En cambio, para fluidos que son tipo gaseoso, que están en la fase gaseosa, nos está indicando que para temperaturas grandes, la viscosidad va a ser grande. Y para temperaturas pequeñas, la viscosidad va a ser pequeña. Entonces, esta línea azul nos está mostrando la variación de la viscosidad para el aire que está en nuestra atmósfera. Entonces, si nos fijamos nuevamente para temperaturas grandes, por ejemplo, 80, 100 grados centígrados, lo que vamos a tener nuevamente son valores de viscosidad elevados, que van a ser bastante grandes. Y para temperaturas pequeñas, es decir, por este rango, lo que vamos a tener son viscosidades pequeñas, ¿no? Entonces, hay estas relaciones donde nos está indicando que la temperatura va a modificar el valor de la propiedad de la viscosidad, tanto para líquidos y como para gases. Existe también otra propiedad de los fluidos que se la conoce como la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática la vamos a representar con este símbolo, que es una especie de V, donde esta vez simplemente tiene una orejita en el lado izquierdo, ¿no? Para que no se confundan con el símbolo de velocidad. Esta viscosidad cinemática, fíjense, tiene una curvita aquí en la parte superior izquierda. Y la viscosidad cinemática, matemáticamente se la conoce como la relación o como la razón de la viscosidad dinámica o absoluta dividido entre la densidad del fluido, ¿no? Entonces, esta es la ecuación. Viscosidad cinemática es igual a la viscosidad absoluta o dinámica dividido entre la densidad del fluido. Y sus unidades estándar en el sistema internacional es de metros cuadrados sobre segundo. También hay algunos ejercicios en los cuales nos dicen que la viscosidad cinemática va a tener unidades de Stock. Entonces, un Stock simplemente representa a 1 centímetro cuadrado entre un segundo. Entonces, también podemos utilizar esto de acá para hacer la conversión de estas unidades a Stock. Otras propiedades que son necesarias que conozcamos a lo largo del curso son propiedades básicas que seguramente ya lo han llevado en algunas materias. La primera de ellas es lo que es la masa, representado con el símbolo de M minúscula. Y la masa nos está indicando que es una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo. Y sus unidades es kilogramo. Entonces, simplemente masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo con unidades de kilogramo. Ahora tenemos otra característica, otra propiedad de los fluidos, que es el peso, con su símbolo W. Y el peso simplemente es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. Entonces, no hay que confundir masa con peso. Y la ecuación de peso simplemente es igual al producto de la masa multiplicado por la fuerza gravitatoria, es decir, por G. Y G sabemos que son valores estándares acá en el planeta Tierra. Un poquito ahorita voy a hablar qué magnitud de gravedad vamos a utilizar. El peso, como es una fuerza, simplemente tiene unidades de Newton o kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. La masa, ya hemos dicho que tiene unidades de kilogramo, y la gravedad simplemente es aceleración, que tiene unidades de masa sobre segundo al cuadrado. Les indicaba que en el planeta Tierra tenemos diferentes magnitudes de lo que es la gravedad. Podemos ver de que la Tierra no es una esfera,
una esfera perfecta, sino es un geoide en el cual va a representar, tiene diferentes irregularidades, tiene una topografía muy cambiante. Entonces, según el lugar que nosotros estemos, la gravedad va a ser diferente, va a cambiar, no mucho, pero sí va a cambiar algunos décimas o centésimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver acá, estos dos figuritas nos están mostrando los cambios o las anomalías del campo gravitatorio que se expresa en miligauss. Entonces, por ejemplo, acá en lo que es la cordillera de los Andes existe unas anomalías mucho más grandes en comparación, por ejemplo, con las tierras llanas de la Amazonía. Entonces, generalmente, en el planeta Tierra, la gravedad va a variar desde 9.789 a 9.832 metros sobre segundo cuadrado. Y a veces estos decimales son importantes considerarlos para llegar a un mismo resultado. Y para que no haya diferencia en los resultados que nosotros vayamos a hacer, tanto en los ejercicios como en los exámenes, durante toda la materia, vamos a asumir que la gravedad va a tener un valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esto, acuérdense, es el valor de la gravedad que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. Otra propiedad importante en los fluidos es la densidad, que tiene el símbolo de esta letra griega, que es ρ, que nos indica que la densidad viene a representar una magnitud escalar que hace referencia a la cantidad de masa que está conteniendo un determinado volumen de una sustancia dada. Es decir, la densidad es la relación de la masa dividido entre el volumen que lo contiene, donde las unidades de la densidad es kilogramos sobre metro cúbico, la masa ya hemos dicho que es kilogramos, y el volumen tiene unidad estándar de metros cúbicos. Algunos valores estándares que vamos a utilizar también a lo largo del curso es que cuando trabajemos con fluido tipo agua, la densidad estándar a 4 grados del agua, a 4 grados centígrados del agua, es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y para el aire, a 20 grados centígrados y a una atmósfera de presión, tiene una densidad igual a 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, generalmente cuando hagamos ejercicios o ejemplos donde tengamos el fluido tipo agua y no se indique nada, vamos a asumir que la densidad del agua va a ser esta estándar, de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. También hay otra propiedad importante dentro de los fluidos, que es el peso específico, que lo vamos a simbolizar con la letra griega gamma, donde el peso específico no es nada más que la relación que existe entre el peso de una sustancia y su volumen. Es decir, esto de acá. Peso específico, gamma, es igual al peso del fluido dividido entre el volumen que lo está conteniendo. Donde las unidades del peso específico es igual a newtons sobre metro cúbico. El peso hemos dicho que tiene unidades de newton y el volumen sobre metro cúbico. Ahora, esta ecuación de acá, o esta relación que nos está indicando cuál es el valor del peso específico, también se la puede expresar de otra forma. Sabemos de que el peso es igual al producto de la masa dividido por la aceleración de la gravedad, es decir, m por g. Y de esta ecuación podemos despejar m, donde m es igual a la relación del peso entre gravedad. Entonces, si nosotros sabemos que la densidad, por definición, es igual a la relación de masa sobre volumen, esta masa la podemos sustituir con esto de acá, que es peso entre gravedad. Entonces, estamos sustituyendo esta masa acá por peso entre gravedad y seguimos dividiéndola por lo que es el volumen. Entonces, de esta relación podemos despejar que el peso es igual al producto de la densidad por la gravedad por el volumen. Por otro lado, hemos visto acá que el peso específico se lo expresa como la relación del peso entre el volumen. Y este peso de acá también lo podemos sustituir con esta relación, donde peso es igual a densidad, gravedad, volumen. Lo estamos sustituyendo acá, dividido entre volumen, este volumen de acá, y de acá podemos simplificar esto de acá, y finalmente obtenemos de que el peso específico también se lo puede escribir como el producto de la densidad por la gravedad. Entonces, según
los datos que tengamos en el enunciado, en un ejemplo o en un ejercicio, podemos utilizar cualquiera de estas dos relaciones, donde el peso específico es igual a peso entre volumen, o también peso específico es igual al producto de la densidad del fluido multiplicado por la gravedad. Entonces tenemos estas dos relaciones para poder describir lo que es el peso específico. Y acá tenemos una tablita simplemente como ejemplo para ver cuáles son las diferentes densidades y pesos específicos de diferentes materiales. Tenemos acá lo que es el agua a 4 grados centígrados. Tenemos que su densidad es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Hemos dicho que peso específico es igual al producto de la densidad por la gravedad. Y para esta tablita lo que han hecho estos señores es utilizar un valor de gravedad igual a 9.8. Entonces 9.8 por 1000, que es la densidad estándar, nos da un valor de 9800, ¿no? Entonces podemos ver acá que hay otros fluidos, alcohol, aceite, etcétera, donde nos están mostrando cuáles son sus densidades y también sus pesos específicos. Tenemos acá un ejemplito. Nos dice que a un cuerpo sólido de cierto material se le ha medido su masa y se ha encontrado que esta masa es igual a 700 gramos. Luego se ha medido su volumen y este ha sido igual a 2.587 centímetros cúbicos. Nos piden que calculemos la densidad en unidades del sistema internacional. Entonces, sabemos de que la densidad es igual a la masa dividido entre volumen con unidades estándar, porque nos están pidiendo sistema internacional, que es kilogramos sobre metro cúbico. Sé que tenemos una masa, en el enunciado nos está diciendo que la masa es igual a 700 gramos, pero ojo, la unidad estándar es kilogramos, entonces estos 700 gramos los vamos a transformar a kilogramos. Sé que 1000 gramos equivale a 1 kilogramo, y de ahí obtenemos de que la masa es igual a 0.7 kilogramos. Luego nos dice que el volumen es igual a 2.587 centímetros cúbicos y nuevamente el enunciado nos pide que calculemos la densidad en unidades del sistema internacional, es decir, en metros cúbicos. Entonces, estos centímetros cúbicos los vamos a transformar a metros cúbicos. Sé que 100 centímetros equivale a 1 metro, pero estos centímetros cúbicos están al cubo, entonces elevo todo esto a la 3, ¿no? Entonces, con esto simplificamos los centímetros cúbicos y de ahí obtenemos de que el volumen es igual a 2.587 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, ya tengo el valor de volumen, ya tengo el valor de masa. Ahora podemos utilizar esta ecuación de densidad, donde densidad es igual a la masa, 0.7 kilogramos, dividido entre el volumen, que es 2.587 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. De ahí se obtiene de que la densidad de este cuerpo sólido, de este material sólido, es igual a 27.058 kilogramos sobre metro cúbico. Otro ejemplo. Nos dice que tenemos 0.5 kilogramos de alcohol etílico. Este alcohol etílico está ocupando un volumen de 0.000544 metros cúbicos. Primeramente nos piden que calculemos la densidad de este alcohol etílico y luego nos piden que calculemos cuál es su peso específico. Empezamos con el primer inciso, que es el cálculo de la densidad. Sé que la densidad es igual a masa entre volumen. Sé que la masa es un dato, 0.5 kilogramos. Sé que el volumen también es dato, que es este valor de acá, 0.000544 metros cúbicos. Y después de meter los valores a la calculadora, obtenemos que la densidad es igual a 919.12 kilogramos sobre metro cúbico. Ya está resuelto el primer inciso y el inciso B nos pide que calculemos el peso específico. El peso específico se lo puede calcular de esta forma, como la relación del peso entre el volumen o también como el producto de la densidad por la gravedad. Y ojo, ya tenemos acá calculado lo que es la densidad y sé que la gravedad tiene un valor estándar 9.81, ¿no? Entonces simplemente estamos utilizando esta ecuación con el dato de la densidad que lo hemos calculado acá, multiplicado por la gravedad, y la gravedad hemos dicho que tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado.
De ahí obtenemos que el peso específico es igual a 9.016.57 newtons sobre metro cúbico. Finalmente tenemos este tercer ejemplo, donde nos dice que primeramente calculemos la masa. El inciso B nos piden que el peso de 14.500 litros de gasolina. Y también nos están dando el dato de la densidad de la gasolina, que es 700 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, primeramente vamos a hacer un cambio de unidades. Estos litros tienen que estar expresados en metros cúbicos. Entonces, simplemente hacemos la conversión de estos 14.500 litros. Sé que 1.000 litros equivale a un metro cúbico. Simplificamos las unidades y así sabemos de que la gasolina en realidad está ocupando un volumen de 14.5 metros cúbicos. Empezamos calculando la masa. Sé que tengo dato de la densidad. La densidad es igual a la relación de la masa entre el volumen. De acá podemos despejar lo que es la masa, y la masa es igual al producto de este volumen multiplicado por la densidad. Tengo el dato del volumen, que es 14.5 metros cúbicos, y tengo el dato de la densidad, que es 700 kilogramos sobre metro cúbico. De ahí sé que esta gasolina tiene una masa igual a 10.150 kilogramos. Ahora calculamos el peso, y el peso es también sencillo de calcular porque es básicamente el producto de la masa por la gravedad. La masa lo hemos calculado en el inciso anterior, que es 10.150 kilogramos, esto de acá, y eso lo multiplicamos por la gravedad, por esta gravedad, que es 9.81, y finalmente obtenemos de que el peso de esta gasolina es igual a 99.571.5 newtons. Son ejercicios bastante sencillos que se van a volver muy rutinarios, porque todo momento a lo largo de este curso vamos a trabajar siempre con lo que son densidades, con lo que son pesos específicos, masas, peso, etc. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre estos tres ejemplos? Sí, ingeniero, buenas tardes. En la parte donde, en el primer ejercicio, en el primer ejemplo, en la parte donde transforma de centímetros cúbicos a metros cúbicos, el resultado no es 2,587 por 10 a la menos 6. Creo que sí, porque es tal cubo. Tienes razón, es esto de acá. Yo creo que me he equivocado. A ver, y lo has dividido ese 0.7 entre 2.587 por 10 a la menos 6. A ver, divídelo Ahorita lo estoy haciendo, ingeniero. para confirmar si esto está bien. Está bien, ingeniero. Está bien, ¿no? Está bien el Entonces, resultado. Me sale 270583, ya, coma 6877. ya. Entonces, me he equivocado al typear eso. 100, 0.7 entre 270, 580, ya. Eso lo corrigen, por favor. Eso lo meten bien en su calculadora. Esto, pero el procedimiento está correcto. Simplemente para la transformación de unidades es de esta forma. Ya, entonces estos valores lo corrigen Y ustedes. que está bien el resultado que está ahí en su pantalla, ingeniero. Ya. ¿Ya lo has verificado en la calculadora? Sí, igual busqué, digamos, para estar seguro en Perfecto. internet. Está bien, está bien. Ok, entonces está bien el resultado. ¿Alguna otra pregunta sobre los otros dos ejercicios o los dos ejemplos? Ingeniero, quería una pregunta más en cuanto a la anterior tablita que nos dio. ¿Vamos a utilizar el peso específico de la tabla o vamos a No, no, utilizar... era simplemente un ejemplito para ver cómo varían de sólidos a fluidos las diferentes densidades. Era solo ejemplo. Oye, entonces ¿Ya? mantenemos el Sí. 9,81 nomás. Siempre 9.81, la aceleración de la gravedad, y 1.000 kilogramos sobre metro cúbico para lo que es la densidad estándar del agua. Salvo se indique lo contrario en el enunciado del ejercicio o ejemplo. Está bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, continuamos. Hay otra forma también de abreviar o indicar cuáles son los valores de los pesos específicos o las densidades, y se la conoce como la gravedad específica o volumen específico, dependiendo de lo que vamos a hablar.
Y la gravedad específica, según trabajemos con densidad o peso específico, también se la puede conocer como densidad relativa o peso específico relativo. Entonces, si hablamos de densidad relativa o peso específico, también significa gravedad específica. Y esta gravedad específica simplemente hace referencia a una relación entre el valor correspondiente de la densidad o peso específico con un valor estándar. Y generalmente esos valores estándares los vamos a tomar de los del agua, que tiene un valor estándar de densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o el peso específico de 9810 newtons sobre metro cúbico. En otras palabras, esta gravedad específica que la vamos a simbolizar con la letra S mayúscula, simplemente es la relación de la densidad de la sustancia con la que estamos trabajando dividido entre la densidad del agua, o también la relación del peso específico de la sustancia con la que vamos a trabajar dividido entre el peso específico del agua. Entonces, hay algunos ejercicios que simplemente nos dan el valor de la gravedad específica. Y dense cuenta que acá estamos dividiendo densidad entre densidad y acá peso específico entre peso específico. Entonces, sus unidades simplemente se van a simplificar. Es por eso que esta densidad o peso específico relativo es adimensional. Más adelante hay algunos ejercicios para poder entender un poquito mejor qué es esta gravedad específica, pero básicamente responde a estas relaciones. Densidad de una sustancia dividida entre la densidad del agua, es decir, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o peso específico de la sustancia dividido entre el peso específico del agua, que es 9810. ¿Bien? Entonces, denme un rato y vamos a hacer ejercicios o ejemplos con lo que es la gravedad específica. Otra característica o propiedad que tienen los fluidos es el volumen específico, simbolizado por la letra B sub S. Y el volumen específico es una relación bastante sencilla, simplemente es el inverso de la densidad, es decir, el volumen que está ocupando una unidad de masa. ¿Qué es esto de acá? B sub S simplemente es al inverso de la densidad, es decir, 1 entre la densidad. Y las unidades del volumen específico simplemente son el inverso, ¿no?, de la densidad, que es metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, acá están los ejercicios. Nos dice primeramente que determinemos la densidad y la gravedad específica, es decir, S, del aire que está ocupando un cuarto, y este cuarto tiene dimensiones de 4 por 5 por 6 metros. Nos dice que hay que calcular para 100 kilopascales de presión y 25 grados centígrados. Entonces, para estos puntos de presión y puntos de temperatura, la masa del aire va a ser igual a 140 kilogramos. Entonces, empezamos calculando la densidad, ¿no? Nos pide densidad y gravedad específica. Empezamos con el cálculo de la densidad. Densidad es sencillo, es masa entre volumen. Sé que el volumen del cuarto es igual al producto de sus dimensiones, porque es un cubo, es decir, 4 metros por 5 metros por 6. 4 por 5 por 6, y eso me da un valor igual a 120 metros cúbicos. Y la masa es también dato, nos dice que este aire tiene una masa igual a 140 kilogramos, ¿no? Entonces, utilizamos esta ecuación, densidad es igual a la masa, 140 kilogramos, dividido entre el volumen que lo hemos hallado acá, que es igual a 120 metros cúbicos. Eso nos da un valor de densidad de este aire igual a 1.17 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora nos piden que calculemos lo que es la gravedad específica. Y la gravedad específica hemos dicho que es igual a S, donde S puede ser igual a la densidad de la sustancia dividido entre la densidad estándar del agua, o el peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua. En este caso ya hemos calculado lo que es la densidad de la sustancia, es decir, del aire. Entonces podemos trabajar con esta primera relación. Entonces trabajamos justamente con la densidad del aire dividido entre la densidad del agua. La densidad del aire es igual a 1.17 y la densidad del agua es igual a 1000. Entonces de ahí obtenemos de que S, es decir, la gravedad específica, es igual a 0.00117. Otro ejemplito. Nos dice que tenemos un aceite pesado. Este aceite pesado tiene una gravedad específica igual a 1.15.
Si el aceite tiene una masa igual a 40 kilogramos, ¿cuál va a ser el volumen en litros que va a ocupar este aceite pesado? Empezamos calculando lo que es la densidad del aceite. Sé que la relación de la gravedad específica, porque tenemos dato de la gravedad específica, es igual a la densidad de la sustancia dividido entre la densidad del agua. La gravedad específica de este aceite es igual a 1.15, lo sustituimos, dejamos como incógnita la densidad de la sustancia que no conocemos, y sé que la densidad del agua, o la densidad estándar, es igual a 1000 kilogramos sobre el metro cúbico. Entonces, acá tengo una ecuación con una incógnita, despejamos lo que es la densidad de la sustancia, que es igual al producto de 1.15 por 1000, y de ahí obtenemos que la densidad de este aceite pesado es igual a 1150 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora vamos a calcular el volumen del aceite. El volumen del aceite lo podemos calcular a partir de la ecuación de la densidad. Densidad es igual a masa entre volumen. Es decir, el volumen se puede expresar como la relación de la masa dividido entre la densidad. Tenemos el dato de la masa, que es 40 kilogramos. Tenemos el dato de la densidad que lo hemos hallado acá. Sustituimos esos valores. Aquí está la masa dividido entre densidad. Y la densidad es 1150 kilogramos sobre metro cúbico. De ahí obtenemos de que el volumen es igual a 0.035 metros cúbicos. Y nos está pidiendo el enunciado que lo calculemos el volumen en litros. Entonces, no acaba acá el ejercicio. Ojo también con esto en los exámenes. Fíjense, a veces hay una pequeña trampita que pide el resultado no en las unidades estándares, sino puede ser litros, pies, pulgadas, etc. En este caso nos está pidiendo en litros. Transformamos estos 0.035 metros cúbicos a litros. Sé que un metro cúbico equivale a 1000 litros y de ahí obtenemos de que el volumen es igual a 35 litros. También sencillo. Y van a haber muchos ejercicios en el cual no se va a dar el dato del peso específico de la densidad, simplemente se va a dar el dato de la gravedad específica, este datito de acá, y a partir de esta formulita, ustedes tienen que hallar ya sea la densidad o el peso específico. ¿Se entiende cómo se trabaja con esto de la gravedad específica? Sí, ingeniero. Ok, entonces proseguimos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la presión de vapor. Y ya esta parte acá de presión vapor no es muy importante en lo que es hidráulica 1, pero simplemente como es una propiedad importante de los fluidos, lo vamos a tomar en cuenta. La presión de vapor, o P sub B, básicamente nos está representando la presión a la que cada temperatura, ya sea de fase líquida y vapor, se va a encontrar en equilibrio. Entonces, en otras palabras, nos está indicando que para diferentes temperaturas lo que va a pasar es de que la presión de vapor va a cambiar. Mientras sean mayores las temperaturas, obviamente sus presiones de vapor van a ser superiores. Por ejemplo, si miramos en esta parte de acá, vemos el primer recipiente, es un recipiente que está completamente cerrado herméticamente, es decir, no tiene contacto con lo que es la atmósfera, con un aire. Entonces, por lo tanto, en este caso no existe una presión de vapor porque no hay una relación, una interacción entre la fase líquida y la fase vapor. Pero, ¿qué pasa si esto tiene un émbolo y este émbolo lo subimos un poquito hacia arriba? Entonces, lo que va a pasar es de que va a ocurrir un intercambio de moléculas de la fase líquida hacia la fase gaseosa y, por lo tanto, lo que va a pasar es de que aquí va a aumentar la presión. Entonces, para una temperatura dada, lo que va a pasar es de que vamos a tener una presión de vapor dado. Si nosotros a esta temperatura T sub 1 aumentamos unos grados centígrados, lo que va a pasar es de que su presión de vapor va a cambiar. Y así sucesivamente, si nosotros vamos alterando lo que es la temperatura de nuestra fase líquida, lo que va a pasar es de que la presión de vapor va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros si aumentamos la temperatura a esta masa líquida, lo que va a pasar es de que va a
ocurrir el mismo fenómeno que cuando nosotros hacemos hervir el agua. Van a empezar a salir las moléculas hacia lo que es el estado gaseoso y por lo tanto en esta parte van a aumentar las moléculas en el estado gaseoso, y al aumentar la cantidad de las moléculas en el estado gaseoso, lo que pasa es de que aumenta la presión. Entonces, eso ocurre justamente con el ejemplo del agua. Si nosotros nos vamos al nivel del mar, podemos ver que la presión de vapor del agua a 100 grados centígrados va a ser igual a una atmósfera. Y mientras más baja sea la temperatura, lo que va a pasar es de que la presión de vapor al nivel del mar va a disminuir. Entonces, hay este tipo de relación donde tenemos diferentes temperaturas, y para diferentes temperaturas lo que va a pasar es de que la presión de vapor va a cambiar. Y para conocimiento general, lo que tenemos acá son justamente dos valores estándares de la presión de vapor para el agua. Para la presión de vapor para el agua a 20 grados centígrados, lo que vamos a tener es una presión igual a 2.340 pascales, o 2.3 por 10 a la menos 2 atmósferas. Y cuando llegamos al punto de ebullición del agua, es decir, 100 grados centígrados, su presión va a ser igual a 101.315 pascales, o una atmósfera, que justamente estos son los valores bastante conocidos de la presión del agua a nivel del mar. También, como hemos dicho al inicio de esta materia, hemos dicho que los fluidos no solamente son los líquidos, sino también son los gases. Entonces, por lo tanto, también vamos a hacer un poquito de desarrollo de lo que son los gases. En este caso, vamos a hablar sobre lo que es el gas perfecto. Entonces, un gas perfecto o ideal es aquel que está compuesto por un conjunto de partículas o moléculas que tienen un desplazamiento aleatorio y que no van a interactuar entre sí, es decir, que no va a haber intercambio de propiedades físicas o químicas entre estas moléculas. Entonces, hemos visto también en colegio de que la ecuación general para el gas perfecto es esta de acá. La presión multiplicada por el volumen es igual al número de moles multiplicado por esta constante universal de los gases R multiplicado por la temperatura. Acá podemos decir de que la presión, si despejamos presión de esta primera ecuación, es igual al producto de N multiplicado por la constante R multiplicado por la temperatura dividido entre el volumen. Entonces acá tenemos una ecuación número 1. Sé que la masa molar, que está simbolizada por la letra mayúscula M, es simplemente la relación de la masa dividido entre el número de moles. Entonces de acá podemos despejar el número de moles y decir que N minúscula es igual a la masa dividido entre la masa molar, y esa es la ecuación número 2. Entonces, este número de moles, N, lo podemos sustituir aquí en la ecuación número 1, y lo que vamos a tener es de que la presión es igual a M multiplicado por R multiplicado por la temperatura dividido entre el producto del volumen por lo que es la masa molar. Ahora acá tenemos una relación, M entre B, masa entre volumen, y masa entre volumen simplemente nos indica que es densidad. Entonces, esta masa entre volumen simplemente lo estamos sustituyendo por densidad, y esta ecuación se expresa ahora de esta forma, que la presión es igual al producto de la densidad multiplicado por la constante universal de los gases R multiplicado por T dividido entre la masa molar. Entonces, si hacemos otro desarrollo, lo que podemos obtener es esto de acá, que la presión es igual a la densidad multiplicado por R sub E, donde R sub E es una constante específica de los gases, y R sub E es simplemente esta relación de R entre M, es decir, la constante universal de los gases dividido entre la masa molar. Y sé que la masa molar multiplicado por esta constante universal de los gases tiene el valor de 8.312 newtons, por lo que es la masa dividido entre kilogramos por grados Kelvin por lo que son los moles, ¿no? Entonces aquí está el resumen donde están las diferentes unidades. La presión va a estar simbolizada, o tiene unidades de pascales. R es una constante específica del gas, es decir, va a depender del tipo de gas con el que estemos trabajando, densidad kilogramos sobre metro cúbico, en este caso la temperatura grados centígrados. Aquí está la constante universal de los gases que tiene este valor, y tenemos lo que es la masa molar, que es kilogramos sobre mol.
Vamos a hacer un único ejercicio sobre lo que es el gas perfecto. No se preocupen, no entra gas perfecto en el primer parcial ni en ninguno de los parciales que vemos. Simplemente, como les he mencionado, es para que tengamos conocimiento cómo se trabaja con gas perfecto. Nos dice que tenemos un gas a una temperatura de 20 grados centígrados y una presión de 0.21 megapascales. Este gas tiene un volumen igual a 41 litros y tiene una constante específica del gas R sub E igual a 210 newtons metro sobre kilogramo entre grados Kelvin. Con todos estos datos nos piden que determinemos la densidad y la masa del gas. Empezamos calculando la densidad de este gas. Sé que la presión, lo hemos visto en la anterior diapositiva, se la puede expresar como el producto de la densidad por R sub E multiplicado por la temperatura. De esta ecuación despejamos densidad, y densidad es igual a la presión dividido entre R sub E multiplicado por T. Sé que la presión es igual a 0.21 megapascales. El prefijo mega hace referencia a 1.000.000, kilo hace referencia a 1000. Entonces, en este caso, 0.21 megapascales lo tenemos que multiplicar por 1 por 10 a la 6, ¿no? Para transformar a pascales. Esto dividimos entre R sub E, donde R sub E es un dato, 210, y eso este R sub E lo multiplicamos por la temperatura. Esta temperatura tiene que estar expresada en Kelvin, es decir, para transformar grados centígrados a Kelvin, lo que hacemos es simplemente sumar los grados centígrados al valor de 273.15. Y de ahí obtenemos que la densidad es igual a 3.41 kilogramos sobre metro cúbico. Para calcular la masa, hacemos uso de la relación de la densidad. La densidad es igual a masa entre volumen. De acá despejamos la masa, que es igual a densidad por el volumen. Tengo dato de densidad, tengo dato de volumen. La densidad lo hemos calculado acá, que es 3.41 kilogramos sobre metro cúbico. Y el volumen es un dato. Aquí hay una incongruencia, es 41 litros y aquí lo he puesto 40. Bueno, no va a variar mucho el resultado. Este volumen de litros lo transformamos a metros cúbicos, es decir, lo dividimos entre 1000 litros. Y de ahí obtenemos de que la masa es igual a 0.14 kilogramos. También son ejercicios bastante sencillos, simplemente hay que utilizar lo que es la ecuación general del gas perfecto y de ahí se van sacando los diferentes valores. Y nuevamente, no se preocupen, no va a entrar el tema de gas perfecto a ninguno de los parciales. Ahora yo les dejo estos ejercicios para que ustedes lo practiquen. Si tienen dudas, siempre invito a los alumnos de que si tienen algún problema en resolver los ejercicios que se dan en clases, me pueden mandar algún WhatsApp indicando cuál es el ejercicio en el que tienen duda, o también me pueden mandar una foto al WhatsApp pidiendo que verifique que si su procedimiento está correcto. Entonces, no me voy a hacer lío si ustedes me contactan con dudas o preguntas sobre ejercicios o ejemplos de la materia, ¿no? Entonces, estos 4 ejercicios se los dejo para ustedes. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la compresibilidad. La compresibilidad es una medida de cómo va a variar o cómo va a cambiar el volumen de un fluido. Entonces, sabemos nosotros que la densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, si nosotros hacemos variar lo que es el volumen, entonces lo que va a pasar es de que también su densidad va a cambiar. Entonces, la compresibilidad, aparte de darnos una idea de cómo va a cambiar el volumen, de manera indirecta nos está dando también nos está indicando cómo va a cambiar su densidad. Entonces, esta compresibilidad nos está midiendo este cambio de volumen de un fluido cuando se somete a una presión. Y es justamente este ejemplo, esta figurita acá, lo que nos está mostrando. Generalmente, cuando tenemos líquidos, los valores de compresibilidad van a ser muy bajos porque no van a variar los volúmenes significativamente. Entonces, ustedes lo pueden hacer este experimento en casa, agarran una jeringa, la llenan de un líquido, de un fluido, tapan el orificio de salida y ejercen presión en el émbolo. Entonces, van a ver de que va a ser imposible de que ustedes modifiquen el volumen de este líquido que está contenido en esta jeringa. Sin embargo, si ustedes no llenan con nada
Esta jeringa simplemente está el gas, es decir, el aire de la atmósfera, y lo tapan acá con su dedo y ejercen nuevamente una presión sobre el émbolo. Van a ver cómo el volumen de la jeringa va a cambiar. Entonces, lo que está pasando es que estamos cambiando el volumen y, por lo tanto, estamos modificando la densidad. Entonces, la compresibilidad nos está indicando cómo puede variar la densidad, sobre todo de un fluido tipo gaseoso. Luego tenemos otra propiedad que es el módulo de elasticidad volumétrico, que está relacionado directamente con la compresibilidad. Este módulo de elasticidad volumétrico nos va a ayudar a determinar cuál es el grado de compresibilidad de un fluido. Y ese módulo de elasticidad volumétrico simplemente se lo conoce como la letra K, que es el módulo de elasticidad volumétrico, que tiene unidades de presión sobre longitud al cuadrado. Y este módulo de elasticidad volumétrico no es nada más que la relación del negativo del incremento, es decir, del cambio de presión que ha ocurrido, dividido entre el incremento cambio del volumen y este incremento cambio del volumen dividido entre el volumen inicial. Unos ejemplos para que podamos plasmar mejor la idea de lo que es el módulo de elasticidad volumétrico. Tenemos este ejemplito de acá. Nos dice que tenemos un fluido que está siendo contenido en un tanque, que está siendo almacenado en un tanque y ha sido sometido a una presión. El volumen inicial era igual a 1 litro. La presión inicial ha sido igual a 1 atmósfera. Luego, después de haber sometido la presión, lo que se tiene es de que la presión final es igual a 2 atmósferas y el volumen final es igual a 0.5 litros. Con estos datos nos piden que calculemos cuál es el módulo de elasticidad volumétrico. Entonces, el módulo de elasticidad volumétrico es igual a esto de acá, el negativo del cambio de presión dividido entre el cambio de volumen, entre volumen inicial. Sé que el volumen inicial es igual a 1 atmósfera, perdón, la presión inicial es igual a 1 atmósfera y la presión final es igual a 2 atmósferas. Por lo tanto, el cambio de presión es igual a la presión final, es decir, 2 atmósferas, menos la presión inicial, que es igual a 1 atmósfera. Pues, por lo tanto, el cambio de presión es igual a 1 atmósfera. Hacemos lo mismo para los volúmenes, para calcular dB. Sé que el volumen inicial es igual a 1 litro, volumen final es igual a 0.5 litros. Entonces, el cambio de volumen es igual al volumen final, es decir, 0.5 litros menos volumen inicial, que es igual a 1 litro. De ahí obtenemos que este cambio de volumen es igual al negativo de 0.5 litros. Entonces, ya tenemos dP, ya tenemos dB, tenemos volumen inicial, entonces podemos utilizar ya esta ecuación. Donde K es igual al negativo de dP, es decir, 1 atmósfera, menos 1 atmósfera, dividido entre dB, que es menos 0.5, dividido entre el volumen inicial, que es igual a 1 litro. Y de ahí obtenemos de que este módulo de elasticidad volumétrico es igual a 2 atmósferas. Entonces, también son ejercicios sencillos. Quizás haya algún ejercicio en el primer parcial o en el final sobre compresibilidad. Entonces, les aconsejo que denle una chequeada antes de los exámenes. Para concluir el capítulo 1 sobre las propiedades básicas de los fluidos, vamos a hablar sobre lo que es capilaridad. Y para poder entender lo que es capilaridad, necesitamos conocer 2 propiedades fundamentales de los fluidos, que son las propiedades de cohesión y adhesión. Y estas propiedades de cohesión y adhesión están relacionadas directamente con las fuerzas moleculares de atracción que tienen las moléculas del fluido, ya sean entre sí o ya sea con las paredes del material que los está conteniendo. Vamos a hablar primero de lo que es la fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión es responsable de lo que es la tensión superficial. Y la tensión superficial, simbolizado con la letra griega sigma, es un fenómeno que presentan ciertos fluidos a ser rotos, es decir, tiene una resistencia a la ruptura en su superficie. Y las unidades de lo que es la tensión superficial es igual a Newton sobre metro entre metro cuadrado. En otras palabras,
si vemos esta figurita, tenemos un vaso de agua o una piscina o cualquier cosa, y hacemos zoom a lo que es la superficie libre, lo que podemos ver acá es justamente la superficie libre de este fluido. Por acá arriba tenemos lo que es la atmósfera y por aquí abajo tenemos ya lo que es la masa del fluido. Entonces, si nosotros nos fijamos acá en la parte inferior, dentro de lo que es la masa del fluido, podemos ver que cada molécula tiene una interacción con sus moléculas o con sus átomos vecinos. Y esta molécula o este átomo tiene que repartir sus fuerzas con todos sus vecinos, ¿no? Con todos. Entonces, prácticamente está rodeado tanto hacia arriba, hacia abajo, como a sus costados de moléculas. Entonces, toda su fuerza molecular la está repartiendo con todos sus vecinos, ¿no? Entonces, existe una repartición de estas fuerzas. Ahora, si nosotros nos fijamos acá en la parte superior, podemos ver de que estas moléculas o estos átomos simplemente están compartiendo o son vecinos a sus costados y en la parte inferior. Entonces, por lo tanto, esta fuerza que se repartía con una mayor cantidad de moléculas se reparte con una menor cantidad de moléculas aquí en la parte inferior. Entonces, al repartirse con una menor cantidad de moléculas, esta fuerza, lo que pasa es de que las fuerzas de unión acá a los costados y aquí en la parte superior son más grandes, mucho más grandes que la parte inferior. Entonces, al ser mucho más grandes, lo que va a pasar es que si nosotros ejercemos por ejemplo, cuando ustedes entran a la piscina y entran de plancha, lo que va a pasar es de que pareciera que se están chocando con un material sólido, y eso se debe a que existe una mayor fuerza de atracción intermolecular aquí en la parte superior. Entonces, eso es lo que son las fuerzas de cohesión. Simplemente son fuerzas moleculares que existen entre las moléculas o átomos de los fluidos. Ahora, la adhesión está haciendo referencia a la fuerza de atracción que existe de las moléculas con las moléculas de otras sustancias, es decir, superficies o paredes de los recipientes que están conteniendo un cierto fluido. Podemos hacer una clasificación de las fuerzas de adhesión. Podemos decir que existen fuerzas de adhesión en los cuales existen materiales hidrófobos. Los materiales hidrófobos van a ser sustancias, es decir, sólidos que van a repeler el contacto con un fluido, ¿no? Hidrófobo significa que tienen una fobia, es decir, no les gusta estar en contacto con un fluido. En cambio, existen sustancias hidrófilas, que son materiales que tienen afinidad al contacto con un fluido, es decir, filo hace referencia a que le gusta estar en contacto. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, podemos ver una cierta clasificación. Podemos ver que existen sustancias superhidrófilas, en el cual si nosotros hacemos gotear una gota de un cierto fluido, lo que va a pasar es de que este fluido va a estar en mayor contacto, va a tener una mayor superficie de contacto con la superficie que lo está conteniendo. Va a haber sustancias hidrófilas en las cuales esta superficie de contacto son mucho menores a estas sustancias superhidrófilas, y así sucesivamente. Sustancias hidrófobas, lo que va a pasar es de que van a tener una menor área de contacto, y cuando hablemos de sustancias superhidrófobas, lo que va a pasar es de que el área de contacto va a ser muchísimo menor, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de material, van a haber sustancias hidrófobas o sustancias hidrófilas. Hay algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el contacto entre vidrio y mercurio, lo que va a pasar es de que su ángulo de contacto va a ser igual a 140 grados. Si tenemos vidrio con agua no destilada, su ángulo de contacto es igual a 25 grados. Vidrio y agua destilada es aproximadamente igual a 0 grados. Y parafina con agua tiene un ángulo de contacto cercano a los 107 grados. Ahora que nosotros conocemos qué son las fuerzas de adhesión y fuerzas de cohesión, podemos hablar de lo que es la capilaridad. Y justamente la relación de estas fuerzas de adhesión con las fuerzas de cohesión nos va a indicar cuánto va a subir un fluido dentro de un capilar. ¿Qué pasa si la fuerza de adhesión es mayor a la fuerza de cohesión? Lo que va a pasar es de que va a haber un ascenso capilar. En otras palabras, el líquido se va a adherir a la superficie del recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que las fuerzas de adhesión van a ser mayores a la fuerza de cohesión. En otras palabras, el agua o el fluido va a tratar de pegarse a la pared.
¿Por qué las fuerzas de adhesión son mayores? ¿No? Entonces, si nosotros tenemos un recipiente, por ejemplo, un balde, lo llenamos con agua y le metemos unas pipetas, lo que va a pasar es de que el agua va a empezar a ascender, en el caso de que la fuerza de adhesión sea mayor a la fuerza de cohesión. Ahora, puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que la fuerza de adhesión sea menor que la fuerza de cohesión. En otras palabras, lo que está diciendo es de que las moléculas del fluido van a tratar de pegarse a sí mismas, van a tener mayor afinidad a apiñarse entre ellas que empezar a adherirse, a trepar a las paredes que lo contienen. Es el caso del mercurio con vidrio. Tenemos acá nuevamente un recipiente, el cual ha sido llenado con mercurio, y lo que ha pasado es que aquí ha habido un descenso capilar. Hemos ingresado una pipeta, por ejemplo, y lo que ha pasado es de que el mercurio prefiere estar en contacto con sí mismo que entrar en contacto con las paredes que lo contienen, ¿no? Entonces pueden ver de que ha habido un descenso, ¿no? Y eso también se puede ver acá. En las esquinas se forman unos meniscos. Y estos meniscos nos está indicando, por ejemplo, acá, de que este fluido, en este caso el agua, prefiere adherirse a las paredes, por eso hay un ascenso acá, cercano a las paredes, que estar en contacto consigo mismo. Y en cambio acá, los meniscos son más bien del tipo cóncavo, ¿no? Prefieren unirse a sí mismo que unirse con las paredes, ¿no? Entonces forman unos meniscos contrarios a los meniscos del agua. También les hago siempre en esta materia de que el efecto de capilaridad no solamente es importante cuando hablamos en tuberías, cañerías, etcétera, sino también es importante cuando ustedes lleven mecánica de suelos o lo que es hidrogeología. Lo que pasa es de que en el subsuelo tenemos materiales granulares, por ejemplo, arena, grava, y esta arena y grava va formando también pequeños poros, y estos poros generalmente tienen diámetros muy pequeños. Entonces, al haber diámetros pequeños, lo que va a pasar es de que si acá tenemos lo que es la zona saturada del suelo, es decir, que está completamente llena de agua, lo que va a pasar es de que a través de estos poritos también existe un ascenso capilar. Y este ascenso capilar es muy importante cuando tenemos, por ejemplo, vegetación, y esta vegetación tiene raíces que no son muy profundas, que simplemente llegan hasta una cierta distancia, una cierta profundidad, y gracias a que existe este ascenso capilar en la zona no saturada, estas raíces pueden empezar a succionar el agua que está acá en esta zona no saturada, cuando es mucho más difícil que las raíces lleguen hasta la zona completamente saturada, ¿no? Entonces, cuando vean algunos ejemplos en lo que es hidrogeología, se lleva siempre también lo que es el fenómeno de lo que es el ascenso capilar. Y una última remarca es de que el fenómeno de capilaridad va a ser muy importante cuando tengamos ductos que tienen diámetros pequeños. Entonces, eso se puede ver tanto en esta figura como en esta de acá. En este recipiente hemos introducido dos capilares, un capilar, por ejemplo, que tiene un diámetro mucho más pequeño y aquí otro capilar que tiene un diámetro mucho más grande. Entonces, mientras más pequeño sea el diámetro del capilar que introducimos al recipiente, lo que va a pasar es que el ascenso capilar va a ser mucho mayor que cuando tenemos un capilar con un diámetro mayor, ¿no? O como en este ejemplito, ¿no? Tenemos acá un capilar con un diámetro pequeño y podemos ver que ha habido un ascenso capilar bastante grande. En cambio, este que tiene un diámetro más grande, simplemente ha habido un ascenso menor que en este lado de acá. Podemos poner también relaciones matemáticas para poder determinar cuánto va a ser este ascenso o descenso capilar. Entonces, este ascenso o descenso capilar lo vamos a denotar con la letra H mayúscula y lo vamos a calcular según un tubo que tiene un diámetro igual a D mayúscula. Entonces, el ascenso o descenso capilar va a ser igual a 4 veces sigma por coseno de teta dividido entre el peso específico del fluido multiplicado por el diámetro del capilar, ¿no? Entonces, las unidades de H, es decir, de la altura del ascenso o descenso del capilar, están expresadas en unidades de metro. Sigma, que es la tensión superficial, está expresada en unidades de Newton entre metro. Voy a hacer referencia a esto de acá, que estamos haciendo referencia a unidad de longitud, M. Cuando hagamos la demostración de esta ecuación, voy a hacer un poquito más énfasis por qué estoy
hablamos de esta longitud. Peso específico es igual a newton sobre metro cúbico y el diámetro del capilar va a ser igual a unidades de longitud de metro. Entonces, vamos a hacer la demostración de este ejercicio. Para ello tenemos este esquemita, donde tenemos el capilar que tiene diámetro D mayúscula. Acá tenemos lo que es el ángulo de contacto entre el fluido y la pared del capilar. Está formando un ángulo de contacto igual a θ. Tenemos el ascenso capilar igual a h. Y dense cuenta que en esta parte, si acá está la superficie libre del recipiente, ha habido un ascenso hacia arriba, entonces ha habido un volumen que ha ascendido. Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre solamente para esta parte que lo he puesto en círculo, lo que tenemos es simplemente hacia abajo el peso, la fuerza peso de este volumen que ha ascendido, y tenemos lo que es la tensión superficial del fluido. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto va a estar en equilibrio porque no hay movimiento, entonces esta sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Las únicas fuerzas que están actuando es justamente la tensión superficial hacia arriba, símbolo positivo, y la fuerza peso hacia abajo, símbolo negativo. Entonces, T menos W, es decir, tensión superficial menos peso, es igual a 0, y por lo tanto podemos igualar y decir que la tensión es igual a la fuerza peso. Esa es la ecuación número 1. Sé que el peso es igual al producto del peso específico por el volumen. Acuérdense, peso específico, hemos ya llevado hace rato, es igual a esto de acá. Peso entre volumen, y de acá simplemente estamos despejando, ¿no? El peso es igual al peso específico por el volumen. Esto de acá, este capilar que hemos insertado acá al fluido, tiene la forma cilíndrica, ¿no? Entonces es un cilindro, ¿no? Entonces, el volumen de este cilindro, el volumen de esta porción de fluido que ha ascendido, simplemente es igual a H multiplicado por el área de la sección transversal del cilindro, es decir, el área de una circunferencia, que es pi por diámetro al cuadrado entre 4, es decir, pi por radio al cuadrado. Entonces, el radio es igual a diámetro entre 2, y de ahí viene diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, acá tenemos que el peso es igual al peso específico del fluido multiplicado por h, por pi, por diámetro al cuadrado, entre 4. Esa es la ecuación número 2. Ahora tenemos lo que es la tensión. Y para poder determinar lo que es la tensión, estamos haciendo la sumatoria en lo que es el eje Y, es decir, en el eje vertical. Entonces, lo que tenemos que hallar es primeramente la tensión, pero en su componente vertical, multiplicado por su longitud, es decir, por su área o por su longitud de contacto. Su componente vertical de esta tensión superficial es simplemente sigma por coseno de θ, y su longitud de contacto, si nosotros miramos esto desde aquí arriba, es básicamente una circunferencia. Y este líquido está en contacto en todo el perímetro de este capilar. Entonces, su longitud de contacto simplemente es igual al perímetro de esta circunferencia, que es pi por el diámetro. Entonces, de acá obtenemos lo que es la tensión superficial en su componente vertical, y esta es la ecuación número 3. Entonces, ya tenemos lo que es la tensión superficial, tenemos lo que es el peso, y simplemente hacemos ahora la igualdad. Estamos igualando la ecuación 2 con la ecuación 3. Lado izquierdo tenemos lo que es la fuerza peso, que es peso específico por h, por pi, por diámetro al cuadrado entre 4. Y en el lado derecho tenemos lo que es la tensión superficial, su componente y, que es sigma por coseno de θ por pi por el diámetro. Y de esta ecuación simplemente despejamos h, y finalmente tenemos que h es igual a 4 por sigma por coseno de θ entre peso específico por diámetro. Entonces, esa viene a ser la demostración para poder hallar esta ecuación que nos va a denotar lo que es el ascenso o descenso capilar. Vamos a hacer dos ejemplitos o dos ejercicios de lo que es la tensión superficial. Nos dice que vamos a insertar un tubo de vidrio limpio que tiene 2 milímetros de diámetro en agua. Nos piden que determinemos el ascenso capilar,
en pulgadas. Si conocemos el ángulo de contacto del vidrio con el agua, es igual a 0 grados. Y la tensión del agua, sigma agua, es igual a 0.0741 newtons sobre metro. Tenemos la ecuación general para determinar el ascenso-descenso capilar, que es esta de acá, 4 veces sigma por coseno de teta entre peso específico por diámetro. Tenemos todos los datos, 4 es una constante, sigma es este valor de acá, 0.0741 newtons sobre metro. Coseno de teta hace referencia al ángulo de contacto, coseno del ángulo de contacto que es 0 grados, es decir, coseno de 0 grados, entre el peso específico. Y el peso específico, nuevamente, vayan acordándose, es igual al producto de la densidad por la gravedad. Es agua, entonces su densidad es 1000 kilogramos metro cúbico, la gravedad tiene el valor de 9.81, entonces el producto de esto nos está dando la densidad, multiplicado por el diámetro. El diámetro nos dice que es igual a 2 milímetros. Estos 2 milímetros lo tenemos que transformar a metros, entonces por eso dividimos entre 1000. 1000 milímetros es igual a 1 metro, y de ahí obtenemos que h, es decir, el ascenso, es igual a 0.015 metros. Pero nos está pidiendo que lo calculemos en pulgadas. Entonces, estos metros lo transformamos a pulgadas. Sé que 0.0254 metros equivale a una pulgada. Simplificamos las unidades de metro y de ahí obtenemos de que el ascenso capilar es igual a 5.9 pulgadas. Y vamos a acabar con este otro ejercicio, que es nuevamente la repetición del uso de la ecuación de ascenso o descenso capilar. Nos dice que el mercurio forma un ángulo de 130 grados cuando se pone en contacto con vidrio limpio. ¿Qué altura en pulgadas va a descender el mercurio en un tubo de vidrio de 0.8 pulgadas de diámetro? Como dato nos dice que la tensión superficial del mercurio es igual a 0.032 libras sobre pie y el peso específico del mercurio es igual a 847 libras sobre pie cúbico. Esta es la ecuación general de ascenso-descenso capilar. Nuevamente es simplemente sustituir las unidades. Estamos sustituyendo acá sigma, que es dato 0.032. Lo sustituimos. Coseno del ángulo de contacto, donde el ángulo de contacto es 130 grados. Abajo tenemos lo que es el peso específico. Peso específico también es dato, 847 libras sobre pie cúbico. Tenemos el diámetro del capilar, que es igual a 0.8 pulgadas. Aquí hay una incongruencia, aquí le he puesto 0.18, pero 0.8 pulgadas. Estas pulgadas tenemos que transformarla a pies, porque estamos trabajando en el sistema inglés, entonces sus unidades estándar de longitud en el sistema inglés son pies. Entonces sé que 12 pulgadas hace un pie, entonces por eso estamos dividiendo entre 12, y de ahí obtenemos de que el valor del descenso es igual a 0.00145 pies. Entonces tampoco se preocupen mucho sobre los ejercicios de lo que es capilaridad. No hay mucha ciencia, es simplemente utilizar esta ecuación de ascenso y descenso capilar. Cuando les he pasado el PDF, no me acuerdo si les he pasado con los ejercicios de práctica. Déjenme ver un ratito, por favor. Ya. No les he pasado esto, ahorita mismo lo voy a subir. Acá les voy a pasar estas dos diapositivas que vienen a ser parte de la práctica número 1 que tienen que subir al Classroom antes de dar el primer parcial. Nuevamente les repito, solamente los alumnos que suban la práctica número 1 tienen derecho a dar el primer parcial. Cuando llevemos el capítulo número 2, hidrostática, también van a haber ejercicios que se van a llamar práctica, y todos esos ejercicios también de la práctica tienen que subirlo en el Classroom antes del primer parcial. Con esto hemos terminado lo que es el capítulo
número 1. Mañana empezamos con el capítulo número 2. Antes de terminar la clase, les quiero comentar de que he hablado con Fernanda, que es una exalumna, y Fernanda ya ha sido auxiliar el semestre pasado de la materia, entonces con Fernanda se van a ver todos los miércoles en la hora de clases de 3:45 a 5:15. Ella ya está en el grupo de WhatsApp, entonces les va a pasar el enlace de las clases del día miércoles. No sé si tienen alguna pregunta antes de acabar la clase. Dije, las diapositivas con los ejercicios resueltos, ¿lo va a subir más tarde? No. Todo No. lo que es ejemplo se sube en el PDF, pero todo lo que dice ejercicios, como lo pueden ver, está escondido, ¿no? Aquí si ven el PowerPoint está escondido, entonces simplemente es para aquellos que asisten en clases tengan un poquito de reforzamiento, ¿no? Y ahora que me has dicho, me estoy anotando ahora mismo. Mañana más tardar les voy a subir ese PDF de otra bibliografía, me he olvidado, pero se los voy a subir mañana mismo. Inge, ¿podría volver al primer ejercicio, por favor? Me faltó copiar una parte. ¿Has atendido, pero? Sí, la última parte nomás.